Bueno muchachos, vamos a realizar el ejercicio 19 del capítulo 3, que es un ejercicio de diseño que ya por ahí lo vimos en una clase, pero pues quedaron algunas dudas, ¿no? Entonces vamos a realizar el ejercicio en el mismo simulador, en este caso pues el simulador de Multisim, ¿sí? Ahí para ver su funcionamiento y ver cómo lo vamos diseñando y que cumpla con lo que nos pide el ejercicio, que amplifique 5 veces la diferencia entre dos señales de entrada, ¿sí? Y que además estas señales de entrada pues deben de estar aisladas. Bueno, dentro de los temas que revisamos el seguidor de voltaje y mencionamos que una de las aplicaciones de esa configuración del seguidor de voltaje pues era para aislar precisamente las entradas y evitar que nuestro circuito demande corriente de mi señal de entrada, ¿verdad? Bueno, entonces necesitamos dos circuitos seguidores de voltaje. Vamos a poner aquí un circuito LM741, lo seleccionamos, lo colocamos. Como son dos entradas, pues vamos a necesitar dos de ellas, ¿verdad? Aquí están. Y cerramos. Entonces, el seguidor de voltaje, la señal va en la terminal no inversora o en la terminal positiva. Entonces aquí vamos a tener nosotros nuestra entrada E1. Vamos a ponerle un texto que me diga que es la señal E1. Vamos a ponerle así, E1. Y necesitamos otra señal para E2, ¿verdad? Entonces colocamos el texto E2. Listo. Ahora hay que conectar estos dos amplificadores operacionales en la configuración de seguidor de voltaje. Mencionamos que esta configuración, su principal característica es que la salida del operacional iba directamente conectada a la terminal inversora. Entonces vamos a hacer esa conexión. Ahí tenemos una y pues la otra conexión, ¿no? Ahí tenemos una y otra, ¿verdad? Ahora, como señales de entrada y para poder ver mejor los resultados, vamos a colocar dos señales de corriente directa que nosotros podamos seleccionar el valor que tengan, ¿verdad? Entonces vamos a colocar también aquí es una señal de DC Power, ¿verdad? Como señal de entrada al primer amplificador, y va a ser otra señal también en el segundo amplificador, ¿verdad? Y la cerramos. Entonces vamos a moverle aquí un poquito, nada más para que no quede aquí tan amontonado. Listo, entonces la terminal 3 es donde entra la señal E1 y también aquí en esta otra terminal 3 es donde entra la señal E1. Necesitamos dos conexiones de tierra, ¿verdad? Entonces aquí seleccionamos una tierra, ground, ponemos OK, ¿verdad? Aquí una tierra y aquí otra tierra, dos tierras, y las conectamos a la terminal negativa de las fuentes de voltaje. Listo. Ahorita las dos tienen 12 volts. Podemos modificar el valor que tengan. Nos faltaría ponerle fuente de alimentación a estos dos amplificadores. Ahorita se las conectamos cuando tengamos los otros amplificadores operacionales necesarios. Bueno, ya tenemos las dos señales de entradas E1 y E2 conectadas a un seguidor de voltaje
con lo cual se obtiene una de las requisitos que pide el problema, que dice que estas entradas deben de estar aisladas. Con esa conexión, mis dos entradas ya están aisladas. Aquí, en este punto, yo sigo teniendo E1 a la salida de esta configuración, sigo teniendo E1, ¿sí? A la salida de esta otra, sigo teniendo ahora E2. Entonces colocamos aquí el texto, E2. Listo, ¿verdad? Acuérdense que el hecho de colocar seguidores de voltajes es nada más para proporcionar ese aislamiento y no afectar mi señal de entrada, ¿verdad? Ahora nos está pidiendo que el circuito debe de amplificar 5 veces la diferencia entre E1 y E2, ¿sí? Bueno, para poder realizar esa diferencia, poder realizar la resta, también vimos una configuración que se llamaba circuito restador, ¿sí? El cual consistía primero de un amplificador inversor y luego de un amplificador sumador inversor, ¿sí? Y ya con eso teníamos nosotros la resta de las dos señales. Vamos a poner primero esa resta y después vemos la parte de la amplificación, ¿sí? Bueno, entonces necesitamos otra vez un amplificador operacional. Vamos a seguir poniendo el 741. Esto lo ponemos aquí. Este va a ser aquí. Aquí lo vamos a poner, ¿sí? Necesitamos otro 741. Aquí. Lo cerramos, ¿no? Nomás reacomodamos la etiqueta para que pues, nos estorbe lo menos posible. Entonces, habíamos comentado que una de las características de este circuito restador era que todas las resistencias que se utilizaban eran del mismo valor. Vamos a poner aquí una resistencia, puede ser de 1K o de 10K, de 20K, 50K, 100K, pero que todas sean del mismo valor, ¿sí? En la práctica no podemos utilizar valores pequeños de resistencia porque nos demandan más corriente. Y tampoco podemos utilizar valores muy grandes de resistencias mayores a 100K porque pues realmente la corriente sería muy pequeña la que manejaría y pues tendría ahí un mal funcionamiento. Entonces esta salida E1 la voy a conectar yo como entrada a mi amplificador inversor. Necesito yo una resistencia de entrada y una resistencia de retroalimentación. Entonces vamos a colocar esa resistencia de entrada y esa resistencia de retroalimentación. Me aparece de 1K. Esa está bien, la vamos a colocar aquí, ¿sí? Y otra vez la resistencia de retroalimentación. Aquí está. Y cerramos, ¿no? Entonces, la resistencia de retroalimentación va conectada a una de las terminales. Digo, va conectada a la salida del amplificador y también va conectada a la entrada inversora. Y en la entrada inversora, pues también va conectada a la resistencia de entrada, ¿verdad? Bueno, ¿cómo le hacemos aquí para colocar una conexión o colocar un alambre? Vamos a ver aquí, place wire. Entonces aquí yo quiero un alambre. Bueno, me está tomando la otra conexión, pero ahorita la conectamos. A ver, vamos a quitar este place wire. Bueno, aquí se me hizo esta conexión que yo no la mandé a llamar. Vamos a quitarlas, a deshacerlas las
últimas que hicimos, ¿verdad? Y ahora sí, colocamos esta conexión aquí y colocamos esta conexión acá. Ahí, listo. Entonces la salida de mi primer señal está como terminal de entrada a ese inversor, ¿sí? Luego la salida de ese primer inversor debe también de estar conectada otra vez a mi segunda etapa, que es el sumador inversor. Hay que poner otra vez otra resistencia. Entonces colocamos otra vez la resistencia. Ok, va a ser una resistencia en este punto, aquí, y una resistencia de retroalimentación otra vez, aquí. Y cerramos. Vamos a mover un poquito el amplificador del lugar, que nos dé más espacio, ¿no? Listo. Y otra vez hacemos la conexión. En este caso, esta señal de salida pues va conectada aquí a una terminal. Esta también la vamos a mover poquito, ¿verdad? Esta retroalimentación va aquí a la 2. Esta pues va aquí. Y esta va aquí. Bien, ahí está. ¿Sí? Ahora, la señal de entrada 2, esa la vamos a conectar desde la salida aislada como otra señal de entrada a la última etapa que viene siendo el sumador inversor. Entonces aquí vamos a colocar un alambre, pues vamos a ponerlo desde este punto, place while, tiene que estar conectado aquí. Bueno, ya se logró conectar, ahora de aquí para acá, ahí está. ¿Sí? Entonces ya tenemos conectada la segunda señal aislada, ¿sí? Y se está sumando a la primera, que también está aislada, ¿sí? Y a su vez está invertida, ¿verdad? Ok. Luego, ¿qué nos falta? En la señal 3. La señal 3, esta también va conectada, pero va conectada a una terminal de tierra. Entonces vamos a colocar aquí una terminal de tierra. ¿Dónde la tenemos? Aquí está, tierra. Ok. Ponemos aquí y otra vez, ¿no? Esas dos señales de tierra. Las vamos a conectar aquí, también aquí, aquí y aquí. Listo. Nos falta conectar las alimentaciones de voltaje en cada una de las amplificadores operacionales. La 7 viene siendo la alimentación positiva y la 4 la alimentación negativa. Entonces vamos a ver, para también no poner tantos cables, tantas conexiones, necesitamos fuentes de DC. Que podría ser esta, o a ver si hay terminales para que no haya tanto cruce. Esta vez es no.
Bueno, nos quedamos con la fuente de DC. Con esta, ¿verdad? Y las vamos a poner aquí. Aquí va a estar la positiva. Acá va a estar la negativa. Y cerramos. Esta, como la negativa, pues hay que invertirla, ¿no? Vamos a retarla. Será así. Así. Pero está bien en esa posición. Ahí está. Entonces este negativo de la fuente, pues la conectamos con el positivo de esta otra fuente, ¿verdad? Y esta conexión debe estar también conectada a tierra. Entonces, ponemos aquí una conexión de tierra, ok, la ponemos aquí, cerramos, conectamos la tierra aquí, ¿verdad? Ahora sí tengo aquí ya más 12 volts que deberían de ir a todas las terminales 7 de los amplificadores operacionales. En este caso pues es la 7 porque el M741 pues así la maneja, ¿no? Y me falta la 7 de acá. Ahí está, todas las 7. Y todas las 4 deben de ir conectadas en este punto, la terminal negativa. ¿Cómo nos la vamos a llevar aquí? Ahí está. Esta 4 también. Donde la ponemos aquí. Ahí, y esta otra 4. Ahí está. Hasta ahorita el circuito cumple con lo que se está pidiendo en el ejercicio. Las dos entradas están aisladas. Realiza la diferencia entre E1 y E2. Pero ¿qué hace falta? Aquí me faltó conectar una resistencia de entrada para la señal E2. Fíjense, la señal E2 está directamente conectado aquí a la terminal inversora, pero me falta esa resistencia de entrada, entonces vamos a ponerla, ¿no? Vamos a recorrer esto para acá, esto un poquito más para abajo, y vamos a quitar esta línea. Se borró todo, entonces colocamos una resistencia de entrada aquí también, cerramos. Esta resistencia debe estar también conectada aquí, a este punto, y el otro extremo debe estar conectado a la salida. Ahora sí. Entonces lo que hace el circuito hasta ahorita, pues nada más es restar E1 menos E2. Nos falta la parte de que amplifique 5 veces. ¿Cómo podemos hacer esa amplificación? Bueno, la amplificación, recuerden, es nada más la relación que hay entre las resistencias de retroalimentación y resistencia de entrada, ¿sí? Tiene que ser menos RF entre RI. RF pues es la de retroalimentación. Si aquí le damos la ganancia de 5 en este primer inversor, únicamente se va a amplificar por 5 la primer señal o la señal E1, ¿sí? Y si le damos la ganancia de 5 en esta segunda etapa, las dos señales, tanto E1 como E2, se van a amplificar por 5, ¿sí? Entonces tenemos que darle la amplificación en esta segunda configuración, ¿no? Entonces lo único que vamos a hacer es, en lugar de tener aquí 1 kilo ohm, le vamos a poner 5 kilo ohms. 5 kilo ohms.
y le damos OK, ¿verdad? Ahora, ¿cómo revisamos el funcionamiento? Bueno, hay que colocar a la salida del circuito pues un multímetro para estar midiendo el voltaje, ¿no? Entonces, la terminal positiva a la salida y la terminal negativa pues a tierra. Vamos a poner una tierra hasta acá para no cruzar todo el circuito. Ponemos una tierra aquí y ahí está, ¿sí? Le damos doble clic al multímetro. En este caso pues vamos a medir voltaje de corriente directa. Las señales de entrada pues ahorita son las mismas. La señal E1 vale 12, la señal E2 vale 12 también. Entonces si lo ejecutamos, bueno, ahí nos da un valor de menos 1.9 volts, ¿sí? Que pues está fuera de su rango. Vamos a checarle 12, 12, 4, 4, 4, 1, 1 y 1, 1 y 1, terminal 3. A ver si modificamos estos valores. En lugar de 12 le ponemos 10, 10. Bueno, vamos a ponerle mejor 15 para la diferencia. Ok, le ponemos y volvemos a simular. Nos da menos 10. A ver, entonces 15 menos 12 nos da 3. 3 por 5, 15. Bueno, si hacemos la simulación, por ejemplo aquí tenemos 2 volts de entrada como E1 y 6 volts de entrada. La diferencia entre ellos dos pues son 4, ¿verdad? 2 menos 6 son menos 4. Amplificado 5 veces deberíamos de tener la salida menos 20. ¿Pero por qué no tenemos menos 20? Pues porque estamos alimentando con 12. Recuerden que no podemos tener a la salida del circuito un mayor voltaje que con el que estamos alimentando, ¿sí? Si, por ejemplo, disminuimos esa diferencia o aumentamos el voltaje de alimentación, pues cambia el resultado. Vamos a detener, bueno, vamos a aumentar el voltaje de alimentación. Por ejemplo, aquí, en lugar de 12 lo vamos a alimentar con 18, ¿verdad? Acá también, en lugar de 12 le vamos a poner 18. 18. ¿Sí? Y si hacemos la simulación, vamos a tener 2 menos 6 menos 4 por 5 menos 20. Todavía no nos alcanza. Entonces vamos a disminuir la diferencia acá. Vamos a ponerle aquí que en lugar de 6 sea un 4, ¿verdad? Tenemos 2 volts como entrada 1, 4 volts como entrada 2. 2 menos 4 me da menos 2. Por 5 de ganancia debe ser menos 10. Entonces lo ejecutamos. Prácticamente me da el menos 10, es menos 9.99. ¿Sí? Ahora vamos a jugar con otros valores. Por ejemplo, si aquí en lugar de 2 le ponemos 4 también. 4, ¿verdad? Entonces aquí la diferencia 4 menos 4 es 0. 0 amplificado 5 veces, pues también debe de ser 0 volts, ¿no? Prácticamente son 0 volts porque son 783 microvolts, ¿sí? Prácticamente son 0 volts. Ahora, si elegimos otro valor, por ejemplo, aquí en lugar de 4, le ponemos 5. Son 5 volts de entrada 1, 4 volts de entrada 2. 5 menos 4 me da 1. Amplificado 5 veces debe ser 5. Y aquí tenemos nosotros 5 volts a la salida, ¿no? Ahora fíjense, si yo quiero rebasar el voltaje de alimentación, que son 18, me va a marcar por ahí un voltaje que no está correcto con la teoría, pero en la práctica seguramente sí estará correcto.
Si aquí en lugar de 5 yo pongo 7, 7 menos 4 me daría 3 por 5, 15, nos vamos a poner 8 volts. 8 volts de entrada 1, 4 volts de entrada 2. Serían 8 menos 4, serían 4, ¿verdad? 4 por 5 de ganancia me daría 20. Entonces aquí, ¿qué es lo que pasa? Pues se satura y no llega a los 20 volts. Tampoco llega a los 18 volts porque así es en la realidad. No se llega al voltaje de saturación con el que se está alimentando, es un poquitito menos, ¿sí? Entonces este sería un circuito para poder comprobar el funcionamiento del ejercicio 319, ¿sí? Es todo, muchachos. Le detenemos aquí.